Precios e inventario en la primera semana de marzo. No hay mucho movimiento, pero tenemos que estar en este momento con esa lupa más afinada que nunca. ¿Por qué? Porque es un mes crucial para lo que tiene que ver con tasas de interés y sobre todo con inventario. Los inventarios, estamos llegando a la primavera, es la época de mayor venta del mercado inmobiliario y si esos inventarios continúan bajos, puede ser que los precios comiencen a subir mucho más a mediados de año. Así que vamos a ver y vamos a analizar aquí qué dice Redfin sobre el mercado, cómo se está comportando el mercado. Kate Schiller, vamos a analizar cómo estuvieron los precios en 2023 y cuáles son esos pronósticos de los principales actores del mercado inmobiliario sobre los precios para el 2024. Información muy buena porque te puede ayudar a ti a que tomes esa decisión. Nosotros te estamos dando aquí el superpoder de que con la historia y con los pronósticos tú puedas estar total y completamente informado para tomar las mejores decisiones, ya sea que quieras comprar, vender o rentar. Pero todo aquí en nuestro podcast de Dónde Vivir en Miami te lo traemos con total transparencia y honestidad para que tú seas quien tome las decisiones y quien analice la información que te estamos dando para que no falles en tu inversión o en la compra de tu primera vivienda. Como siempre, mi persona Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Yenixe Molina, un placer estar con ustedes el día de hoy. Jenny, entremos con Redfin. Siempre estamos abriendo este podcast de precios e inventarios con los análisis de Redfin porque es muy interesante Redfin como uno de los grandes actores de la información del mercado inmobiliario en Estados Unidos. Nos actualiza semana a semana de lo que está sucediendo. Cuéntanos de ese reporte de Redfin esta semana. Mira, Gabriel, es muy importante el artículo de Redfin porque ellos nos dan información actualizada. La última semana que terminó el 1 de marzo, nos informan que a pesar de que cada vez más vendedores están listando sus casas, las tasas hipotecarias que no han terminado de bajar al punto donde se esperaba, presionan las ventas hacia la baja. Sin embargo, esto no ha traído por la escasez de inventario lo que esperamos, una disminución en los precios de la vivienda. Dice, los nuevos listados de las casas en Estados Unidos aumentaron un 13% estas últimas 4 semanas comparadas con las 4 semanas del año anterior. Okay. Y los listados activos se mantienen estables. ¿Es una buena noticia para los compradores? Sí, es una buena noticia porque tienen más inventario, pero no se traduce en una mejor oferta de precio. Y claro, unido a las tasas hipotecarias, ¿qué sucede? Estamos hablando que el pago promedio es 2.671, apenas $47 menos que el máximo que alcanzamos en octubre del año pasado. Porque ese es el máximo de octubre del año pasado, sabemos que en ese mes las tasas hipotecarias llegaron al 8%. Entonces, el índice de las demandas de los compradores de Redfin, que es una medida bastante buena junto con las búsquedas de Google, aumentaron. ¿Qué ha subido? Bueno, el índice de la demanda de Redfin subió a un 10% respecto al mes anterior, que eso es considerable. Y si nos vemos a ver cuánto subió Google subió un 7%. Adicionalmente, las visitas o los showing, como nosotros lo llamamos, aumentaron un 12%. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce que la gente, lo que tú dices, se acercó, ya llegó la primavera y en la primavera es donde por históricos existe mayor demanda y al existir mayor demanda, pues se ven estos números, se ve que hay más búsquedas en Google, el índice de Redfin sube y adicionalmente tenemos más showing. ¿Qué pasó con las aplicaciones de préstamos? Las aplicaciones de préstamos, aquí te muestro aquí, las solicitudes de compras hipotecarias tenemos 5% menos que la semana anterior y 12% menos que el año anterior. ¿Por qué vemos este 5%? Esto es como un efecto dominó. Este 5% menos viene del aumento de las tasas hipotecarias que sucedió en enero y a su vez me trae como consecuencia que en el mes de febrero o finales de febrero hayamos tenido menos aplicaciones de préstamo. Entonces, eso es lo que así se está moviendo el mercado. Recordemos que es cíclico. Y mucha de la información que hay aquí viene dada por los ciclos del mercado y adicionalmente se ve afectada a la situación economía, pospandemia y todo lo que estamos viendo en los mercados inmobiliarios. Gabriel, ¿tienes algo que comentar? Sí, efectivamente,
estamos viendo que es una semana que no tiene mucho movimiento, pero lo que repetimos es interesante. Les quiero dar el histórico de Case-Shiller, como los precios Case-Shiller. Recuerden que Case-Shiller es el que hace el mejor análisis de precios del mercado. Case-Shiller se toma el detenimiento no solo de ver los sistemas que utilizamos los realtors para informar los precios de cierre, sino adicionalmente va a los títulos, revisa las fuentes oficiales para llegar a los precios reales en los que las viviendas se vendieron y obtener las estadísticas más profundas. Por eso incluso ellos tardan 2 meses en sacar sus estadísticas. Nos hicieron el release de lo que fue el 2023 completo y se habla que los precios a nivel nacional subieron un 5.5%. ¿Qué pasa? Es increíble que con tasas al 7 o al 8%, como hubo en el 2023, los precios siguieran subiendo. La gente dice, pero si no había compradores, ¿por qué siguen subiendo los precios? Porque no había inventario. O sea, hay pocos compradores, pero hay pocos vendedores en el mercado. O sea, el mercado se mantuvo en equilibrio porque los dos factores coincidieron. Poco inventario y pocos compradores porque no calificaban. Si hubiésemos tenido el caso que se entiende que es normal, que es un inventario normal en niveles de 7 meses, suficientes viviendas, 1,5 millones de viviendas en el mercado, como históricamente así, hubiésemos tenido tasas altas, posiblemente esos vendedores hubiesen tenido que bajar precios para poder salir de la vivienda. Pero eso no sucedió, habían pocos vendedores y la gente tenía que pagar tasas altas y pagar precios altos porque no tenía muchas opciones de comprar, así que no podían hacerlo. Aquí vemos, aunque fue 5.5% a nivel nacional, vemos mercados como el de Miami, que tuvo un 7.8%, uno de los más altos, junto a Charlotte y Chicago. Del resto vemos, bueno, Detroit 8.3, Los Ángeles 8.3 y casi todos los grandes mercados se estuvieron revalorizando. Tenemos mercados que se revalorizaron menos como Portland, pero en general todos están en positivo. Las grandes ciudades de los Estados Unidos se mantuvieron en positivo. ¿Algo que agregar ahí, Jenny? Sí, claro. Fíjate que el nacional de 5.5% realmente no se aleja mucho del promedio histórico. Entonces, no, incluso creo que está arriba el promedio histórico. Los promedios históricos están por lo general alrededor del 4 alto, ¿no? exacto. Entonces, claro, si nos vamos a los mercados locales ya vemos mucho más diferencia, pero el promedio se mantiene. ¿Qué sucede? La asequibilidad realmente es el número que se ve afectado. Ahora, mira, hablando de esto, me baso a precios y quiero comentarte que los pronósticos de los precios del 2024 han cambiado. Tenemos estos grandes expertos del área inmobiliaria lo que dijeron a principios del 2023, o perdón, en el noviembre del 2023, y lo que están diciendo ahora de hacia dónde se dirigen los precios de la vivienda del 2024. Y tenemos, fíjate, Goldman Sachs dijo que era 1.9, lo cambió al 5%, en noviembre dijo que era 0.2% y hoy en día dice que es 3.5%. Entonces, lo más interesante es ver cómo todos han cambiado el pronóstico hacia el alza. Todos creen que el 2024 no va a ser, los precios no van a estar tan estables o que el alza va a ser pequeña. Creen que el alza va a ser alta porque debido a, número uno, volvemos al punto, los inventarios. Tenemos poco inventario, aún nos mantenemos con muy pocas unidades a niveles locales y a nivel nacional. Y adicionalmente, las tasas tuvieron un máximo en octubre del año pasado. Sin embargo, aunque siguen altas hoy en día, estamos en un 7%, han disminuido si las comparamos con octubre. Entonces, eso de una manera u otra ha incentivado un poco más la compra y también eso ha ayudado a que los precios suban. Entonces, básicamente nosotros tenemos este cambio de los pronósticos debido a que estos dos factores continúan igual y se pronostica que van a continuar iguales durante el 2024. Es así, yo quiero hacer ese análisis para que se vea un poco cómo ha sido la variación de precios. Aquí estamos viendo los últimos 30 años, fue 297%, si vamos a 10 fue 103%, si vamos a 5, 54 y el último año fue 7. Esto es Freddie Mac, esta fuente Freddie Mac, podemos ver que Case-Shiller nos dice 5.5, Freddie Mac nos dice 7%. Sin embargo, es interesante, estos números pueden fluctuar mucho, pero recuerda que siempre depende de tu persona, el tema de que tú encuentres un buen o mal negocio. Nosotros te podemos dar aquí muchísima información. Nosotros ves cómo vertimos en ti
información importante, con fuentes confiables. Nosotros no estamos jugando a los dados en esto, ni te estamos diciendo que como viene la torre Mercedes-Benz en Brickell, tu propiedad va a valer más. No funciona así. Aquí funciona de que tú estés preparado, de que tú tengas la información, de que tú busques un experto transparente y honesto que te diga, ¿es negocio comprar esta casa? ¿No es negocio comprar esta casa? Es un experto honesto que te diga que esos números son números reales o no son números reales, que te haga comparables de renta, que te haga comparables de venta, que te analice tu situación y que te analice tus negocios. Sea que ya tú estés en un negocio y quieras una segunda consulta, o sea que quieras entrar en el mercado inmobiliario para comprar tu primera vivienda, comprar una vivienda de inversión, estamos a la orden con información transparente y dándote ese súper poder que solo tú lo puedes ejercer tomando decisiones siempre informado. Por eso, aunque veas aquí muchos números, no es de agobiarte. Nosotros los podemos leer para tu caso en particular y puedas entender que con estos números puede haber una gran oportunidad frente a ti y la puedas tomar en el momento indicado. Jenny, yo quería mostrar adicionalmente un poco el tema de asequibilidad y mostrarle a las personas que nos ven en nuestro canal de YouTube cómo, según Zillow, ha variado desde el 2020 al 2024 el ingreso que debe tener una persona para poder comprar. Aquí estamos viendo en el 2020 una persona con un down payment del 10% tenía que tener un ingreso para comprar una casa típica de 263,000, por ejemplo, en San José, California, y ahora tiene que tener $454,000. Vamos a buscar mercados aquí un poco más cercanos a nosotros. Vemos de Florida, el primero que nos aparece es Miami, donde el ingreso tenía que ser de $76,000 en el 2020 y en el ingreso ahora tiene que ser de $151,000 en el 2020. Estamos viendo cómo la accesibilidad realmente se afectó muchísimo del 2020 al 2024. Tasas de interés, Orlando de 63,000 a 121,000, Tampa de 57,000 a 116,000. Y así vamos como en todos los mercados de los Estados Unidos, realmente el ingreso varió. Esto es The Resi Club, la fuente es Zillow, pero efectivamente hoy más que nunca es importante que busques una asesoría para que te ayude a que estos $151,000 se conviertan en realidad. O sea, tú puedas tener la asesoría entre el precio, la tasa de interés, tus ingresos y puedas calificar para comprar una vivienda. Primera o inversión, puedas calificar. Aquí vemos cómo la situación varió, se duplicó la cantidad de dinero que necesita una persona para comprar una casa típica en la ciudad de Miami. O sea, hoy si quieres vivir aquí, más que nunca tienes que buscar los mejores negocios. No simplemente te tienes que ir porque quiero la casa, voy y compro. No. Voy, compro, analizo antes de comprar. No puedo comprar sin analizar, porque estos números pueden sacarte a ti del mercado. Sé que tienes un artículo sobre cómo creció justamente con ese aumento de precios del mercado de la vivienda, Jenny. Sí, qué increíble lo de la asequibilidad. Mientras nosotros lo vivimos todos los días, pero ver los números realmente es algo que ya te pone más en el piso, ¿no? O sea, te dice, Sí. así es. Y a nuestros clientes también. Fíjate, el sobre la asequibilidad, hablando del reporte que nos diste hace unos momentos, el aumento del 5% de las propiedades en promedio a nivel nacional nos trae como consecuencia un aumento de $2 billones en el valor durante el último año. O sea, tenemos estas gráficas que muestran, aquí vemos cómo hubo una pequeña disminución en el 2022, 2023 de los precios y luego estuvo el aumento del 5% que nos crea este incremento de $2 billones. Realmente es bastante importante cómo estos porcentajes aumentan la riqueza de quienes poseen propiedades en Estados Unidos. ¿Y por qué, volvemos a repetir, por qué este aumento del 5%? Hay escasez de vivienda y aquí dice lo que te acabo de decir, los valores de vivienda tocaron mínimo hace un año aproximadamente, lo cual hace que muchas personas que han comprado durante, tú sabes, décadas, tengan mucha riqueza ahora. A pesar de que se están construyendo bastantes viviendas, seguimos con escasez, por eso los precios siguen subiendo. Realmente es interesante, quería traerles esto para que vean cómo el poseer propiedades hace que tu fortuna y tu patrimonio crezca año tras año, y lo que nosotros siempre analizamos y le presentamos a nuestros clientes es el beneficio de que tú compres la propiedad, sea como primer comprador, lo que te ahorras en renta, pero adicionalmente
en el tiempo la plusvalía que va a crecer para ti, y estos $2 billones en un año a nivel nacional son un ejemplo de ello. Hemos estado hablando de precio en este podcast. Le quiero traer ya la parte de inventario. Un poco vamos a analizar los inventarios. Aquí le traigo de Lanes Lambert un poco un tracker de cómo han sido los inventarios en las 40 áreas metropolitanas más grandes año a año. Y como vemos en la variación a 5 años, como los inventarios estaban disminuyendo o disminuyeron todos esos años, y ahora estamos viendo positivamente cómo van en verde todos los inventarios año a año. La variación en el último año ha sido de crecimiento necesariamente. Lo vemos que en los últimos 2 años, o sea, lo que fue 22 y 23, con la subida de las tasas, empezó el positivo en la mayor parte de las ciudades de Estados Unidos y siguen estando en positivo un poco, vamos a decir, con menos aceleración. Aquí vemos como estábamos en 500, 400%, 200, 100, pero estamos viendo aquí cómo se desaceleró el crecimiento de inventario. Sin embargo, cuando vemos aquí las ciudades, vamos a decir, hay muchas ciudades importantes, pero las que realmente, como Miami, etcétera, no las vemos tan arriba en la lista, lo que quiere decir que este tipo de ciudades no están entrando con inventarios grandes. Aquí estamos viendo las que están liderando este ranking, que básicamente en Florida es Punta Gorda, es Naples, que son propiedades de alto valor, como Naples y Marco Island. Aquí vemos de Florida, Sebastian y Vero Beach. Realmente no vamos a decir no son las ciudades principales, Panama City, Palm Bay, Melbourne. Estamos viendo que hay más inventario, pero no son en las ciudades típicas en las que uno está normalmente acostumbrado a comprar o a hacer los negocios. Claro, y adicionalmente, Gaby, el hecho de que exista más inventario positivo para el mercado, pero adicionalmente hay que ver en qué posición está el inventario en base a la demanda. Si está el mercado de vendedores y de compradores, para que de esa manera tú, si estás buscando comprar o también si estás buscando vender, sepas hacia dónde es tu estrategia de venta o de compra. Entonces, realmente maravilloso que esté aumentando el mercado, estamos en positivo, eso es perfecto, pero si tú quieres comprar o vender, tienes que estar al lado de un asesor que te diga, está aumentando el inventario, pero la estrategia es esta, debido a que no tenemos aún pocas propiedades o estamos en exceso de propiedades. Continuando, no sé si tienes algún otro artículo, Gaby. Sí, pero continúa tú con uno que tienes de tasación. Exacto. Traigo este artículo en este momento al podcast. ¿Por qué razón? Siempre nuestros clientes nos preguntan sobre la tasación que corresponde, y en muchas ocasiones se tiende a confundir con la inspección. Entonces, aprovechando que Florida Realtors ahorita el 28 de febrero sacó un artículo sobre la tasación, quiero explicarles. La tasación es necesaria cuando tú compras una propiedad financiada, los bancos la requieren. ¿Y en qué consiste? Una persona licenciada que estudió para hacer este tipo de análisis, hace un comparable del valor de la propiedad en relación a las unidades que se vendieron alrededor de la propiedad que tú estás queriendo comprar o vender. Y adicionalmente visita la propiedad para confirmar y poder examinar las condiciones físicas de la propiedad. Con estas dos informaciones, él genera un reporte que está estandarizado, y en base a esos estándares resulta un valor. Ese valor es el valor en que el banco se basa para prestar el dinero de la compra de la propiedad. ¿Para qué otras cosas son usadas las tasaciones? Bueno, en ocasiones los realtors, antes, cuando representamos al vendedor, antes de poner la propiedad en el mercado, hacemos una tasación. ¿Por qué razón? Porque eso nos da, adicional a lo que nosotros, estudio de comparables, nos da mayor fuerza para ajustar el precio de venta de la propiedad. Esto por un lado. Y por otro lado, también, bueno, los bancos lo utilizan, como les acabo de decir. ¿Cuál es la diferencia entre una tasación y una inspección? Por aquí abajo lo dice. La tasación
te da la opinión del valor de la propiedad y la inspección de la vivienda te da un informe detallado de las condiciones de la propiedad. La inspección de la vivienda es sobre todo utilizada por los seguros de la propiedad. Sabemos que los seguros requieren 2 inspecciones que se llaman mitigation y 4-point, que se realiza durante el proceso de inspección, pero adicionalmente la inspección te ayuda a determinar daños ocultos en la propiedad, en los cuales tú, si resulta un daño oculto, tú simplemente decides salirte de la transacción o renegociar el precio, que eso lo estamos viendo es bastante común en estos últimos días. Entonces, realmente era explicar el hecho del el concepto de una tasación y por qué es requerida. Sí, por último, yo les traigo lo que tiene que ver con la sanidad del mercado y cómo las constructoras y las preconstructoras están ganando valor en la bolsa de valores, y eso quiere tranquilizar al mercado de que en el 2008 hubo una gran crisis y la gente se asustó, y están viendo este gráfico de ustedes en pantalla. Esto es como el mercado de stock de acciones públicas de las principales constructoras ha variado desde el 2020 hasta el 2024. Esto es la data, viene de Yahoo Finance, de Resi Club, quien es el que está graficando esto. Y aquí vemos el Standard Poor's 500 se ha revalorizado un 57% desde el 2020 a hoy, pero estamos viendo como NVR un 98%, Lennar un 176% y D.R. Horton también un 176%. O sea, las tres principales constructoras han ganado valor básicamente por la cantidad de dinero que han obtenido al vender viviendas de preconstrucción durante esta época. Por eso vemos tanto incentivo, porque realmente las constructoras siguen ganando dinero. Aquí vamos a ver cómo ha sido la variación de justamente de las acciones en el mercado de bolsa, cómo ha funcionado. En el 2023, aquí vemos cómo las acciones ganaron en Polter Group 126%, Toll Brothers 105%, KB Home 96%, Marriage Home 88%, Century Community. Aquí estamos viendo D.R. Horton, Lennar, NVR. O sea, en general, todas han ganado muchísimo en el mercado de bolsa, y esto es interesante porque lo que realmente pasó, la gente dice, pero ¿cómo, si el mercado está tan complicado, esta gente está vendiendo tantas unidades y está ganando tanto dinero? Básicamente se capitalizaron o lograron obtener altos beneficios basándose en que compraron tierras antes del año 2019, antes de la pandemia, y están vendiendo esas unidades en este momento, en el 24, en el 23, con precios del 2019, 18, 15. O sea, ellos compran realmente la tierra 10 años antes, 8 años antes, hacen todo el trámite de optimizar la tierra, de sacar la permisología, de hacer el desarrollo, y luego cuando van a vender la vivienda, esos precios de la tierra donde están estas viviendas están realmente bajos. Adicionalmente, que han optimizado muchísimo los sistemas de construcción, adicionalmente, que lo hemos hablado en otros podcasts, han bajado el tamaño de las viviendas están bastante más pequeñas en cuanto a square feet, y han tratado de optimizar eso para que esta utilidad no se vea afectada, diciendo, tengo el mismo precio y hago la vivienda un poco más pequeña, es menos terreno, es menos material. Pueden ver la sanidad del mercado. Estos son puntos interesantes porque sabemos que podemos negociar con los constructores. Un constructor, cuando tú le vas a negociar, ya sea que le negocie lo que tiene que ver con gastos de cierre, ya sea que le negocies precio o ya sea que le negocies algún upgrade en la vivienda, ellos no están perdiendo dinero. Y cuando tú manejas estos números, sabes que siempre hay un buen margen. ¿Por qué? Porque ellos van a poder ceder, porque no tienen presiones de sus accionistas diciéndoles, necesito dividendo. Los accionistas están felices, y cuando los accionistas están felices, las empresas se sienten cómodas de poder trabajar. Y cuando una empresa está cómoda de poder trabajar, lo va a hacer para ayudarte a ti, porque sabe que tú, que eres un cliente hoy, vas a traerle otro cliente. Entonces, cedo un poco y me lleno de clientes, que es más o menos lo que está haciendo Lennar, sobre todo en el sur de la Florida. ¿Algunas palabras finales del podcast, Jenny? Contáctenos. La palabra es contáctenos. Nosotros estamos aquí para darles la información precisa, lo que está sucediendo, la realidad del mercado, y simplemente tú tengas la información para tomar decisiones que te convengan a ti y que te lleven al objetivo de vida que tú tengas. Entonces, simplemente contáctanos. Estamos aquí para servirte y para darte la información. Es así. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Te estamos regalando este superpoder de tener información ilimitada. Y si necesitas información personalizada,
contáctanos. Justamente escríbenos, están todos los links debajo de este video de nuestros cursos gratuitos, de nuestro WhatsApp, de agendar una llamada. Toda esta asesoría es gratuita y tú la tienes a un clic de distancia. No dejes de darle like, compartir, comentar si tienes alguna pregunta y aquí estamos para servirte. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate? Transparencia total.